Bueno, vamos a tocar ahorita un tema que es muy sensible, un tema que es fundamental para nuestro desarrollo a nivel nacional, sobre los pueblos indígenas y el fortalecimiento cultural. Vamos a platicar y a ver cuál es la realidad de estos creadores, que han sido pueblos custodios de una parte importante de nuestra cultura y también de nuestro patrimonio. ¿Cuál es su realidad? Los pueblos indígenas en México son más de 60, se calculan 68 pueblos indígenas con sus respectivas 68 lenguas. ¿Por qué se consideran pueblos indígenas? Bueno, precisamente porque tienen una cultura particular, diferente al resto, una lengua propia también, con sus usos y costumbres, y porque son también originarios del lugar en el que están viviendo. Entonces ellos son un testimonio vivo de las culturas ancestrales de ese lugar, y por lo tanto son también mejor muestra representativa de una parte fundamental de nuestra cultura, porque es la que nos dio origen en todo el país de comunidades indígenas viviendo y recordándonos nuestro pasado y haciéndolo vivo también, y haciéndonos entender que este país hermoso en el que vivimos es plural y que precisamente esta pluralidad es la que le da riqueza. Esta riqueza cultural que es gracias precisamente a todas las tradiciones, a todas las costumbres, a todos los usos que los ancestros han creado y que estos pueblos han sido los custodios. El grupo más numeroso son los náhuatl. Estos datos son de un censo del 2014, porque es increíble que en los diferentes sitios y lugares de información no se tengan correspondencia, ni se tengan actualizados los datos, ni se estén subiendo para el acceso a nosotros los mexicanos. Entonces ahí se habla de 10.220.862 habitantes. Ahorita han de ser, por supuesto, que unos 14 millones mínimo, porque bueno, pues la población precisamente de los grupos indígenas es una de las poblaciones que tiene mayor número de hijos. Los grupos etnolingüísticos, el más grande en proporción al volumen es el náhuatl, que tiene aproximadamente 2,5 millones, pero ahorita suponemos que son muchos más. Después está el maya, con 1,5 millones. Después está el zapoteco, el mixteco, estos son de la región de Oaxaca, zapoteco y mixteco. El otomí, el totonaca, seguirían, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, están los pueblos de aquí de Baja California, el quiligua, que ya está a punto de extinción. Los pueblos indígenas han contribuido al desarrollo cultural de nuestro país de una manera muy importante. Asimismo, son los custodios porque ellos mantienen estas tradiciones vivas. El legado que ellos tienen es riquísimo. Todo lo que nosotros vemos en sus muestras de las artesanías que hacen están siendo un testimonio de nuestras culturas madres, del Semna Náhuatl. Son los que mantienen viva nuestra cultura. Son sumamente importantes. Ellos, por ejemplo, en toda la artesanía que vemos, mantienen fielmente toda la iconografía y los símbolos del Semna Náhuatl. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los bordados, las flores y los motivos animales. Todo lo que es el diseño y la iconografía no es más que el diseño sagrado. Lo que hacen, por ejemplo, en la cerámica, igualmente. Estas grecas de los zarapes son grecas y zarapes que tienen una simbología, que tienen un significado, no son nada más de tipo decorativo. Y bueno, por supuesto que son piezas hermosas, que son valoradas en todo el mundo y que merecen también que este valor y aprecio que se les dé en el mundo se lo demos nosotros primero que nadie, los mexicanos. Son portadores de una gran cultura alimentaria que también se sigue manteniendo y se sigue conservando. Ellos más que nadie siguen utilizando mucha de la comida original de nuestros pueblos del Semna Náhuatl, esta comida que nos encanta a nosotros los mexicanos. La mayoría de las festividades y tradiciones que ellos realizan son una parte testimonial de las tradiciones que se empezaron a realizar en México desde antes de la llegada de los españoles, y también son una muestra del mestizaje. Son bailables, son tradiciones que nos recuerdan una vez más que la cultura sigue viva, que se sigue transmitiendo de generación en generación. Toda esta producción creativa y artesanal que nos encanta, que comentábamos que es valorada en el mundo, que tiene un significado semiótico, un significado iconográfico, que tiene el diseño sagrado de nuestras antiguas culturas madres, pues lo hacen ellos. Ellos son los hacedores de estas obras. Ellos son los que la mantienen viva, esta tradición. Ellos son los que siguen transmitiendo de generación en generación estos diseños y este simbolismo sagrado. Por eso es que son los principales portadores de esta parte de nuestra cultura. En los textiles y en los bordados que podemos ver estos diseños de flores que recuerdan al quinto sol, los animales y el significado, el uso de los colores que es precioso, es este uso alegre de los colores y que
Estos pueblos indígenas que han sido inspiradores de grandes artistas como Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo en su fotografía. Qué formidable que inspiren a los artistas, inspiren a los cineastas de México y de otros lugares del mundo. Pero más allá de la inspiración artística que producen, tenemos la obligación, la realidad que han vivido durante muchos años y que no puede continuar. Vamos a ver los otros datos. ¿Cómo reducir 62 millones de personas de pobreza en México y 13 millones en pobreza extrema? Entonces, ¿a quién dice se debería aplicar un esquema de renta básica? Hay 21 millones de mexicanos que no ingresan lo necesario para acceder a la canasta básica alimentaria. Y del 73 al 79% de la población indígena es precisamente quien está en esta pobreza. 40% de la población indígena no tiene acceso a servicios de salud ni de agua básica para calidad de vida. O sea, lo que es drenaje, agua potable en las comunidades, no en todas hay potable, entonces ellos tienen que hacer grandes recorridos para traer agua, lo cual es verdaderamente muchísimo esfuerzo y no es justo. El 76.6%, que son 8.9 millones de personas, no cuentan con seguridad social. Esto significa que en ningún caso tienen respaldo de un accidente, de una emergencia, de un terremoto, nada. Que tienen en un desastre natural son las primeras víctimas, pierden absolutamente todo de lo poco que llegan a tener. Entonces carecen de protección entre cualquier otro evento, como una enfermedad, como una invalidez. México ocupa el 8º lugar en el mundo de los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas. Pero tenemos una visión de veras tan discriminativa, tan egoísta. Yo trabajé en la Casa de la Cultura de Ensenada y llegué a tener un director que comentó que si no fuera por los pueblos indígenas, México estaría bien y podría ser como Estados Unidos. Entonces, bueno, esto pues es totalmente, además de representa la visión discriminadora y despreciativa que durante años se ha tenido hacia estas comunidades, en lugar de verlas como el resguardo vivo de nuestra cultura. El 75% de las personas indígenas se encuentran en los 8 estados de la República, que son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán. El 5% se encuentra distribuido en el resto del país. En el 2014, el porcentaje de población indígena en condiciones de pobreza en México era de 73.2%. Esta cifra ha ido en aumento porque el porcentaje representa 500,000 personas más que en 2012, según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Después, de acuerdo con un informe de evaluación de política de desarrollo social del 2018, es el dato más actual que se tiene, 3.2 millones, o sea, 30% de personas indígenas presentaron 3 o más carencias sociales y no tenían la capacidad económica de adquirir canasta básica, lo que los coloca en una situación de pobreza extrema. No obstante, este 30% se sabe que en realidad llega a ser más del 50% de los indígenas que viven en condiciones precarias, consideradas de pobreza extrema. 5 de estas entidades tienen niveles de pobreza superiores al resto del país, al porcentaje, o sea, el 43.6%. Estos estados destacan Oaxaca y Chiapas con del 70 al 77% respectivamente. En Coneval, el país que ha tenido importantes y sostenidos avances en el alfabetismo, pero este grupo todavía enfrenta grandes brechas. Para que tengamos una idea, en la población en el 2016 que no sabía ni leer y escribir, era el 20% aproximadamente de la población indígena, y comparado con los otros grupos sociales que son del 5%. Entonces la brecha es tremendamente grande en educación, en servicios de salud, en calidad de vida. Son los más vulnerables y los más pobres de los pobres. Y 30% de ellos presentan carencia y exceso de alimentación. Y bueno, las diferentes fuentes de información que yo les recomiendo que busquen es el Atlas de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INEGI, el CEPAL, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, que busca a través de un proyecto en conjunto promover una cultura de la información sobre la diversidad étnica y cultural de México. Pero con este respecto ocurre algo tremendo. Cuando tú entras en las páginas para buscar información, en estas páginas de la UNESCO y en estas páginas de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, pues te encuentras en una con que te redirecciona a una página central del gobierno federal. Y cuando entras a esta página central, empiezas a buscar información y no hay información disponible, abierta, en acceso. Tienes que enviar un correo solicitando la información, esperarte 2 o 3 días a que te contesten, que te la van a enviar.
En fin, entonces esto no puede ser posible. Yo no entiendo tampoco por qué las estadísticas no coinciden, porque el INEGI marca unos datos muy diferentes al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. No puedo terminar de entender por qué tenemos esta carencia de conocimiento y presentar estos datos, por qué no se pueden sacar las estadísticas, por qué se pueden encontrar las estadísticas reales y actuales en otros países como en Perú sobre su población indígena, y por qué en México se centraliza y se redirecciona a una oficina de gobierno que ni siquiera tiene una respuesta oportuna. Bueno, y entonces más allá de estar pasándonos, viendo los datos, están ahí, son importantes porque nos dan un indicador objetivo. Vamos a ver ahorita una parte sobre la realidad humana que están viviendo estas poblaciones. Empezamos con los niños, son la parte más vulnerable que hay de las poblaciones indígenas. La mayoría de los niños no tienen realmente acceso a la educación. En Baja California, por ejemplo, vemos que viene lo que le llaman la ruta de esta golondrina, que son pueblos indígenas que vienen a trabajar en las comunidades agrícolas. Y es una ruta que va desde el Oaxaca, también pasa por Guanajuato, luego se sigue hasta los estados más productivos en agricultura, que son algo de Nayarit, pero sobre todo Sinaloa, Sonora. Llegan a Baja California, trabajan unos meses y después van de regreso. Este tipo de recursos educativos empezaron a implementar programas especiales para que los niños de esta población agrícola, de estas comunidades indígenas, a lo largo de los estados en los que van transitando, pudieran tener acceso a la educación a través de maestros comunitarios, también a través de programas especiales de la Secretaría de Educación, para que pudieran estar continuando estudiando. Sin embargo, esto pues todavía no se cumple al 100%, ni no de la manera que debería de ser. Entonces hablamos de un grupo importante que transita por los estados del Pacífico, pero ¿qué hay con el resto de los estados donde están las comunidades y las escuelas están muy alejadas de su hogar? Otra de las situaciones es la pobreza. La pobreza impide una alimentación de calidad, impide una dieta alimentaria lo suficientemente nutritiva para garantizar el desarrollo pleno y la salud. Hay un escritor argentino, no recuerdo el nombre, que escribe un libro que se llama El derecho a ser inteligente y habla precisamente cómo las comunidades que no tengan un nivel educativo alto no lo van a poder tener a menos que no se pueda resolver el problema de la alimentación. El problema de la alimentación impide el desarrollo cognitivo también. Los niños no tienen tampoco acceso a los servicios de salud adecuados. Entonces podemos ver un gran índice de mortandad simplemente por falta de atención médica adecuada, lo que se acelera cuando hay una mala nutrición. Pero una situación que yo consideraría gravísima es la situación de los niños que se utilizan para lo que es el tráfico de niños y para lo que es el turismo sexual. Y esto es algo imperdonable para nuestra sociedad, impermisible, es algo inaceptable. Totalmente. Y hay, por ejemplo, aunque de esto oficialmente no salgan para variar mucha información, sí hay grupos que se han dedicado a hacer estudios y que se han dedicado a ver cómo hay bandas de tratantes de niños en los estados de, por ejemplo, de Guerrero, en la zona de Acapulco, cómo es un problema social muy grave que se estén utilizando a los niños para drogarlos y para poderlos seguir prostituyendo. Esta realidad no puede continuar. Definitivamente es algo que no podemos hacernos como que no supimos y que no podemos hacernos como que no existe y que no podemos seguir con esto. Y esto tiene una responsabilidad los gobiernos y tienen que actuar y tienen que hacerlo ya. Las niñas son el factor también más vulnerable. Nosotros en México, desafortunadamente, país de abuso sexual a menores. El primer país donde hay embarazos de menores de edad. Estas niñas son más vulnerables porque precisamente por la cultura y por el machismo no se les permite igual ir a estudiar. ¿Por qué? Porque se considera que su función es la de actividades domésticas. Por lo tanto, todavía hay esa costumbre de no dejarlas ir a estudiar. Otra de las costumbres que se tienen que erradicar es la de casarlas desde muy, muy jóvenes, casarlas. Esto es algo que aunque sea parte de los usos y costumbres y aunque se tengan que respetar las tradiciones, las creencias y usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues tiene que prevalecer en el sentido del niño, tiene que privilegiar el desarrollo del niño como una importancia nacional más allá de cualquier uso y costumbre. Las niñas son parte de una marginación
son parte de violencia sexual, son víctimas de trata de blancas, son víctimas de violaciones a sus derechos. Y esto es algo que no se puede tampoco ni tolerar ni permitir más. Son este tipo de situaciones que degradan a nuestra sociedad en todos los sentidos. Y que bueno, además de que México ha tratado acuerdos internacionales sobre estos asuntos y a los que está obligado a cumplir, de los derechos a la salud, a la educación, a una vida digna, sí, al respeto a la integridad, a la niñez, pues más allá de que sea enfermado, hay que ser una obligación moral primero que nada. Se tiene que tomar conciencia de esto como sociedad y exigir en el gobierno y hacer lo posible también como sociedad para que estas pequeñas criaturas dejen de estar en el nivel más bajo de desarrollo, porque finalmente son una parte del futuro de México. Las culturas del norte están al borde de la extinción. Por una parte, en las culturas de Chihuahua, porque están pasando una de las peores situaciones de pobreza extrema. Incluso se habla por ahí de que se están empezando a suicidar por el nivel de hambre y la pobreza tan grande que están sufriendo, que están padeciendo. Y por otro lado, las culturas más al norte, las de aquí de Baja California, también están al borde de la extinción porque ya no se han continuado los usos y costumbres, porque ha minorizado la población, porque se han ido a trabajar a otros lugares y ya no se están conservando. De hecho, había 3 personas que hablaban las lenguas nativas de Baja California. Y de estas 3 personas hace unos meses falleció una de ellas. Entonces nada más hay 2 personas que hablan estas lenguas. Y esto es, pues, que va a ocasionar que se pierdan estas tradiciones orales, que son una parte de nuestra cultura importante. Están las culturas de la selva lacandona, estos pueblos indígenas que viven desde históricamente en la marginación y en la pobreza más extrema. También hay que considerar que cuando se estudia etnográficamente cómo es sus usos y costumbres, se puede ver, por ejemplo, cómo sus casas no acostumbran tener camas. Nunca han acostumbrado. Eso es una parte de su estilo de vida. Asimismo, son más austeras en sus casas y en su tipo de mobiliario. Sin embargo, esto es muy distinto al nivel de pobreza extrema que padecen. También se sabe en estudios que hay un nivel de enfermedades muy graves en ellos, una falta de cuidados a su salud, que hay una mortandad altísima por esta falta de higiene y de protección en la salud, que tienen también problemas de alcoholismo. En fin, es una situación que no puede continuar, ¿no? Igual que las demás. Están también las víctimas de oportunidades y lo que es la violencia, que son la mayoría de las mujeres. Ya no hablamos de los niños o de las jóvenes. La mayoría de las mujeres indígenas viven siempre al margen, por una cultura machista, una cultura que les ha quitado oportunidades históricamente, una cultura que las ve como si fueran menos. Y hoy ellas son la fuerza que está levantando a las comunidades. Ellas están cultivando el campo, ellas están haciendo artesanía, ellas están haciendo todas las labores de la gran cantidad de espacios que han quedado por la migración de los hombres. Entonces, en las comunidades, las que están haciendo muchísimo del trabajo para salir adelante son precisamente las mujeres mayor. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo ahorita por esto? Están también el problema de los desplazados. No puede ser posible que en Chiapas estén comunidades completas desplazadas, igual en Veracruz, igual que en otros estados, porque llegan estos proyectos transnacionales y les desplazan sus lugares. No puede ser que tengamos desplazados en nuestra propia tierra, que tengan que ser migrantes en su pueblo, en su país. Esto no puede continuar. El gobierno tiene que establecer medidas urgentes para que no tengan que emigrar y los desplacen de sus territorios, ni por megaproyectos que haga la inversión pública, ni por megaproyectos que hagan en la inversión privada, ni nadie. Y también está el problema del narcotráfico, donde los desplazan para poder utilizar sus tierras para el cultivo de marihuana o de amapola o de otros. Entonces esto ya no puede continuar más. Es una realidad dura, es una realidad que lastima. Las condiciones de sus viviendas son demasiado precarias, hay hacinamiento, no se puede permitir esto. El desempleo, bueno, pues es altísimo en todo el país. El desempleo es un problema grave en nuestro país que afecta a todos los grupos sociales. Sin embargo, precisamente a los grupos indígenas, esta condición se agravia más por su falta de acceso a la educación, por la falta de capacitación, porque si bien no se ha desarrollado su cultura, ¿sí?, tampoco les hemos dado oportunidades de acceder al otro tipo de capacitaciones. Entonces aquí es lo injusto que dices, bueno, le quitas sus test y sus herramientas de medicina tradicional, pero tampoco les das
el acceso a la salud como debiera, ¿no? Entonces esto es algo que está incurriendo en lo que se llama la culturización. Se les está quitando y no se les permite el desarrollo, pero tampoco se les está dando acceso ni siquiera a los servicios más básicos. No viven en comunidades muy precarias, en el hacinamiento, sin servicios de agua, sin servicios muchas veces también de luz, sin tener acceso a ninguna plataforma que pudiera darles el desarrollo que merecen. Es una realidad dura. Yo recuerdo hace unos años que fui a trabajar en unas escuelas rurales a impartir unos talleres. Y bueno, era una cosa tremenda porque había una comunidad que vivía en medio de ¿sí? O sea, en un basurero municipal que se fue extendiendo hasta llegar al borde de que se formó ahí una comunidad que vivía de la basura. Entonces obviamente no tenían escuelas, las escuelas eran de metal, con láminas y apenas unos salones de cemento. Y bueno, esta es una realidad en todo el país y ya no se vale con que así ha estado años, no podemos echarle la culpa a los gobiernos, ya vimos lo que hicieron, lo mal que hicieron los otros gobiernos y también, bueno, pues las cosas buenas que pudieron haber hecho. Entonces hoy es una realidad y esta realidad tiene que abordarse con responsabilidad, ¿sí? Con el mayor sentido social, con este compromiso moral, porque son nuestros hermanos, ellos son nuestros hermanos. Es paradójico que les querramos apoyar tanto a los hermanos migrantes, qué bueno, a los de El Salvador, 30 millones de dólares, a los de Guatemala, Honduras, Panamá, qué bueno, pero primero está la casa, ¿no? Y la casa está bastante pobre, bastante derruida, bastante descuidada. La casa requiere primero, y estos son nuestros hermanos, son los pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas, los más marginados. Y bueno, por otro lado es también muy injusto que todo el producto de su trabajo, de su creatividad, esté plagiado. Que hoy los grandes diseñadores del mundo, que Carolina Herrera, que ya uno, que ya otro, están utilizando sus diseños, además de que los están transgrediendo, porque estos diseños que les digo, entonces además de que los transgreden, plagian el producto de la creatividad de todas las culturas ancestrales, que sean entonces vemos cómo que conlleva nuestros valores y nuestros símbolos iconográficos, que es parte de la creatividad y la riqueza cultural, bueno, pues están explotándose a las comunidades indígenas que lo están haciendo. Por un lado hay un plagio y por otro lado hay una explotación, ¿sí? Está bien que se vendan, que se den a conocer en el mundo, por supuesto que esto es bueno. No es posible, he ido a lugares en la República donde hay lo que se llaman plazas artesanales y ni siquiera ves a los artesanos, lo único que ves son intermediarios, que si bien hay que tener un nivel de ganancia, porque por supuesto son los promotores de la venta y tienen gastos inherentes a su actividad comercial, bueno, pues debería de haber también acceso directo a que ellas puedan vender más y en mejores condiciones sus productos, a reserva de que también se venda en otro tipo de establecimientos. ¿Qué perspectivas de vida, qué futuro podemos darles? Porque el que les hemos dado ha sido bastante malo, bastante penoso y lastima realmente. Hay que tener políticas que fomenten el desarrollo de los pueblos indígenas. Y aquí, bueno, pues no basta darles, como dicen, un bono y regalarles un día de comer, porque lo más importante es enseñarles, capacitarles y darles de veras accesos a los medios de producción, para que ellos puedan mejorar su condición de vida y puedan tener lo que ser una vida autosustentable y digna. Hay que invertir en educación integral, una educación que parta también desde sus valores, desde sus propias tradiciones y creencias, que es su idioma, con su propia lengua, que se conserve con su lengua, pero que también tenga acceso al conocimiento universal. Una educación de calidad. Una educación integral desde el seno de la familia. Hay programas, bueno, había aquí en Baja California programas de escuelas de padres para las diferentes comunidades y también debe de haber una mayor conciencia por parte del sector educativo. Hay que fomentar a los pueblos indígenas a partir de equidad de oportunidades, de darles acceso, apoyos a los medios de producción para que haya una justa distribución de la riqueza. Fomentar los proyectos productivos, diversificación productiva también, una capacitación continua. No pueden estar ajenos a las nuevas técnicas ni al acceso a la tecnología. Y hay que respetar sus territorios, porque finalmente son guardianes ecológicos. Entonces, bueno, por ahí hay esto de que se les reconoce como guardianes ecológicos en todo el mundo, a los pueblos originarios, pero aquí en México vemos que hay asesinatos a líderes defensores de agua, a los defensores de agua de alguna reserva. ¿Cómo es posible que se asesine a quienes están cuidando
lo que es un compromiso del Estado, preservar el medio ambiente, los recursos naturales, que es patrimonio también del país y es la fuente también de producción y de vida de estas comunidades. Hay que darles voz y respetar, pero de verdad, basta de foros y de esto de que se les tome en cuenta y cuando en la realidad los desplazan, les cambian sus usos de suelo, se empiezan a explotar los mantos acuíferos por las empresas, por el turismo, las mismas inversiones públicas y privadas y los megaproyectos que se quieren realizar, pues están invadiendo, están violentando todos sus derechos, los están desplazando de su territorio. ¿Y qué ganancia hay para ellos? ¿Cuál es el plan que se tiene? Entonces hay que respetar su derecho como pueblos indígenas a la autonomía libre, a la determinación de su propio desarrollo. Y bueno, por ejemplo, vemos recientemente que grupos indígenas de 8 estados de la República le demandan a nuestro presidente el reconocimiento constitucional y frenar despojos en su contra por las minerías. Y por otro lado vemos que están en contra de la refinería de Dos Bocas porque va a explotar los mantos acuíferos que de por sí ya están sobreexplotados y los va a dejar sin agua. Y por otro lado vemos una serie de protestas en contra del Tren Maya porque va a alterar sus ecosistemas, porque va a haber daño ambiental importante y porque finalmente les quitas la tierra, que es el único recurso que pueden poseer para producir, y qué se les da a cambio. O sea, es decir, ¿cuál es la alternativa en estos proyectos de desarrollo? ¿Qué hay para ellos? Entonces, bueno, hay que fomentar la producción autosustentable para generar soberanía alimentaria en estos pueblos. No puede ser posible que vivan en la pobreza extrema y que tengan niveles de desnutrición tan altos. Hay que dar apoyos directos a la producción artesanal y a la creación y protección del autor. Hay que proteger sus derechos autorales, también es una obligación del gobierno. Y también hay tratados internacionales y convenios firmados del Tratado de Berna sobre derechos de autor, del que vamos a ver después en otro módulo. Bueno, están también los ejercicios de evaluación que vamos a hacer en esta clase, en este tema y en este módulo, y el primero es abordar y reflexionar las problemáticas de los pueblos y comunidades indígenas del país. Por favor, busquen más información en su comunidad o en general en el país, cuáles son las principales problemáticas, y desarrollar un plan para fomentar el desarrollo y la calidad de vida en cada problemática. Toda esta problemática que hoy envuelve desafortunadamente desde hace décadas a nuestros grupos indígenas. Bueno, como un último ejercicio, este es un ejercicio de reflexión personal, es qué estamos haciendo cada uno de nosotros los mexicanos que hemos tenido la oportunidad de tener acceso a la educación, a una vida con mejores condiciones, cada uno de nosotros en lo personal, en lo individual. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Empezando por dejar de verlos con desprecio, por darles el respeto y el valor que merecen y que tienen, tratar de consumir directamente todo lo que ellos producen. En las diferentes regiones del país hay una riqueza en la producción, hay una riqueza también en su producción alimentaria en cuanto a lo que es, hay una riqueza en los textiles formidable, en los productos que ellos elaboran, pues empecemos a consumirlos, empecemos a darles este valor. Hoy una prenda de ellos en el mundo es bastante cotizada, en Europa ya no se hacen productos a mano, ya no hay casi actividad artesanal. Nosotros tenemos la gran oportunidad, el privilegio de poder adquirir algo que hicieron nuestros paisanos. Y si le agregas a que está hecho a mano, que ya no se hacen casi cosas artesanalmente en el mundo, le agregas que estás adquiriendo algo que está manteniendo viva una tradición y parte del legado cultural que tenemos nosotros. Y esto, bueno, yo creo que no es algo ajeno a nuestras prácticas, pero podemos fomentarlo más. Podemos empezar a consumir más en todo lo posible, todo lo que hagan los grupos indígenas y todo aquello que se produzca en México.